Muy bien, nos complace tener hoy de invitado a Albert Brand, escritor, autor del libro Repuebla. Albert, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Jorge. Bueno, Repuebla, el título es, uno podría decir, perdona que repita este término, una declaración de intenciones frente a una situación eh, poblacional que se presenta en España. Y ya sí, efectivamente, quisiera que seas tú quien nos hables de esta situación particular que da lugar a este título de este libro. Pues mira, en España, especialmente en la época del desarrollismo, en los años 50, 60, 70, hubo un movimiento de población del campo a las ciudades. Por una parte, se construyeron un montón de pantanos, un montón de embalses para satisfacer las necesidades de energía eléctrica de las fábricas que se creaban en las ciudades. Y entonces, pues para eso hacía falta de mover a la gente y la gente pues se desplazaba hacia la ciudad porque había que inundar sus pueblos y había que moverlos de allí. También se plantaron de pinares un montón de hectáreas, miles y miles y miles y miles de hectáreas plantadas de pinares para evitar que la lluvia colmatase esos embalses. Es decir, que cuando llueve, pues que si no hay nada plantado, sabes que el agua arrastra toda la tierra y entonces al final acabarían llenando el pantano de lodo y perdería su función. Entonces, para evitar eso, pues había que plantar, ¿no? Y lo que eligieron para plantar fue un montón de pinos, que, bueno, pues la producción era maderera, que al mismo tiempo también servía para las fábricas de muebles y para todo esto. Y además eso coincidió con la época del baby boom, en el cual, pues bueno, ya sabes tú que nacimos una gran cantidad de gente, entonces, pues claro, había mucha necesidad de construcción de pisos, de viviendas, y se hacía sobre todo en las ciudades. Entonces, muchísimas personas pues dejaron los pueblos junto con una campaña que hizo el gobierno, porque también eran más controlables en la ciudad. En el pueblo es más difícil de controlar a las personas, disidentes y demás. Estábamos hablando de una época de un régimen. Entonces, la gente se marchaba a vivir a la ciudad. Entonces, se quedaron muchísimos pueblos, se quedaron un poco, bueno, se quedaron abandonados. En algunos se quedó gente resistiendo y se quedó bastante gente, pero poquito a poquito, pues esa gente pues, se ha ido acabando, han ido marchándose a la ciudad, cuando han elegido residencias, porque a lo mejor ya son mayores y han elegido residencias de ancianos, las residencias suelen estar en las ciudades y si no en pueblos grandes, entonces se marchan a esas residencias y sus pueblos pequeños pues quedan sin habitantes. Hay otro problema muy grande que es que la mujer se marcha también de los pueblos y cuando no hay mujeres pues es un poco imposible la opción de repoblación. Entonces, pues tenemos ahora mismo muchísimos pueblos en los cuales las mujeres, las únicas mujeres que hay, pues son a lo mejor personas muy ancianas, pero en edad fértil no hay mujeres en los pueblos. Porque aparte también la filosofía que solía, no, afortunadamente no es ahora, la filosofía que solía haber en los pueblos, era una filosofía pues con unos roles de género muy establecidos. La mujer tenía que hacer unas cosas muy determinadas, el hombre otras cosas muy determinadas. Y eso en muchas ocasiones pues, se le otorgaba a la mujer el rol de cuidadora, de mantenedora de la familia, y ese mantenimiento de la familia, pues no, la mujer le impedía que pudiese desarrollarse por sí misma en una actividad, por ejemplo, comercial, una actividad industrial o de cualquier otro tipo, ¿no? Y a eso le juntamos que esa mujer que no quería verse en ese estatus se marchaba a la ciudad y cuando esa persona se marchaba a la ciudad a estudiar, normalmente, pues se marchaba a estudiar y ya no volvía. No volvía al pueblo, entonces los pueblos están altamente masculinizados, no hay mujeres y no hay tampoco pues, la mentalidad de tener niños. Entonces, al no haber niños, el pueblo pues poquito a poquito va envejeciendo y cuando va envejeciendo, pues al final el pueblo acaba por desaparecer. El no tener gente en los pueblos es un problema. Y es un problema porque, sobre todo, por ejemplo, los incendios forestales, que tú habrás visto como periodista, habrás cubierto a lo mejor los temas que hay de los incendios forestales, que son ya de, yo no sé por qué generación, o creo que ya van por octava generación casi, entonces que cada vez son más grandes, más difíciles de apagar, y la única solución que tienen muchos de ellos es simplemente controlar que no lleguen a las casas o que no lleguen a las zonas habitadas, pero no se pueden evitar esos mega incendios forestales tan peligrosos que tantas muertes han ocasionado de personas, que han acabado con la fauna salvaje y que luego además tienen unas consecuencias muchísimo más graves para la población,
es que cuando se han quemado todos los árboles, eso que te comentaba antes de los efectos de la colmatación y todo lo demás, pues eso realmente ocurre cuando los árboles se han quemado. Entonces al final acaba una nube enorme, o sea, una nube, perdón, una ola enorme de cenizas que llega al agua, que llega a los ríos. Y especialmente en verano eso es muy peligroso, porque tú ya sabes que la ceniza se utiliza o se ha utilizado tradicionalmente para hacer lejía. Simplemente es echarle agua caliente a la ceniza y ya tenemos una lejía. Entonces tú imagínate la cantidad de peces, la fauna, toda la cantidad de plantas que hay alrededor en las riberas de los ríos, si de repente les empieza a llegar en lugar de agua lejía. Bueno, Entonces eso es un problema grande para la sí, gente. la verdad es que el escenario en que nos encontramos entonces, estas poblaciones de España, incluida por supuesto la comunidad valenciana, es Sí. muy preocupante. Se ha potenciado el que las personas fueran a las ciudades y abandonaran el medio rural. Y al abandonar el medio rural, solamente se está ocupando ahora mismo como una especie de fábricas gigantes de verduras. Entonces hay las grandes macroplantaciones en las cuales pues, metes unas máquinas enormes, unos gigantescos tractores que hacen unos cultivos, que meten productos químicos que acaban con la tierra, acaban con todo y acaban también con la población en base a todos los agroquímicos que se están metiendo allí. Y aparte, pues claro, todo lo que sea monocultivo, todo lo que sea meter solamente una cosa, siempre es malo. Pongas, sea lo que sea personas, sean plantas, aunque sean comestibles, sean plantas, sean animales, lo que sea, cuando es solamente una especie, si no hay variedad, estamos abocados al fracaso, estamos abocados a la muerte. Muy bien. Repuebla en sí, veo que lo describes como una guía práctica para el repoblamiento. Bueno, realmente la guía lo que tiene son apoyos, o sea, es una guía orientativa porque las personas que quieren iniciar un proyecto en el medio rural, pues muchas veces se encuentran bastante perdidas, porque no es solamente llegar y decir, bueno, pues vale, pues me voy al campo, me alquilo una casa en el campo y me voy para allá directamente. Pero claro, tienes que tener en cuenta muchísimas cosas para que eso luego sea exitoso. No sé, desde el punto de vista de electricidad, por ejemplo, que tengas una electricidad, un suministro de electricidad constante, aunque hoy en día eso se puede satisfacer más fácilmente con las placas solares, que tengas una conexión a Internet, cómo haces para caerle un poquito así mejor a los vecinos y no tener problemas con el vecindario, cómo puede ser útil para el pueblo, porque realmente para ser acogido en un pueblo tiene que ser una relación simbiótica. Tiene que ser que tú apoyas a las personas del pueblo y haces alguna cosa que sea útil para las personas del pueblo y el pueblo, pues que resulte útil también para ti en alguna forma. Y entonces todo eso es una forma de orientarles eso a las personas que quieren ir al pueblo. También en la guía pues también hablo de las administraciones públicas, cómo pueden hacer para moverse al pueblo y sobre todo el tema de emprendimiento, porque no nos olvidemos que en un pueblo no es como una ciudad. Tú no puedes llegar a un pueblo y pretender que te ofrezcan, bueno, en muchos sitios sí que los hay, además hay muchos trabajos que no están siendo cubiertos en pueblos pequeños, pero no puedes pretender llegar a un pueblo y que en ese pueblo tengas un trabajo de 8 horas garantizado, como en la ciudad, tu horario y demás. En muchas ocasiones, pues a lo mejor tienes 2 horas aquí, los lunes y los martes. Luego tienes en otro sitio 4 horas los jueves y los viernes. El miércoles a lo mejor no tienes nada. El domingo tienes que hacer otra cosa diferente. Entonces ahí hay que ser un poco multifuncional para poder ocupar un poquito todo. Te hablo no todos los casos, ¿eh? O sea, en muchos pueblos también hay personas que pueden llegar y que pueden tener un trabajo normal de 8 horas diarias y demás, pero no es lo más habitual. Entonces, en muchas ocasiones hay que combinarlo eso junto con cuestiones de emprendimiento. Tú te cuenta que cuando un pueblo se ha despoblado, es un pueblo porque no tiene servicios, porque no tiene nada. Yo recibo muchísimas, sobre todo a raíz del libro, muchísimas consultas de personas, sobre todo personas latinoamericanas, que quieren venir y quieren llegar a los pueblos y no se dan cuenta que en muchas ocasiones, cuando ese pueblo se ha despoblado, es por alguna causa. Entonces, muchas veces, claro, ese pueblo no hay servicios, no hay una tienda, no hay nada, en muchos no hay conexión a Internet. Ahí es precisamente donde está la oportunidad. O sea, hay que verlo desde otro punto de vista. O sea, ahí tienen la oportunidad. Si una persona dice, bueno, pues me voy a ese pueblo, oye, pero este pueblo no tiene tienda, monta tú la tienda. Monta tú la tienda porque tienes una oportunidad de poder tener unos ingresos y encima estás cubriendo una necesidad que hay en ese pueblo. Claro, es verdad que en algunos pueblos, si hay 15, 20, 30, 50 habitantes, con un pueblo de 50 habitantes, mantener una tienda a lo mejor no es tan fácil como en un pueblo que tiene 300. Pero claro, si tú te pones también a mirar, siempre hay que hacer las cuentas de las cosas.
Si tú te pones a mirar, a lo mejor en ese pueblo, si tú abres por las mañanas, puedes hacer otra actividad por la tarde. Si tú en ese pueblo pues lo pusieras en una ciudad, a lo mejor tienes 50 personas también o 60 personas más o menos clientes habituales, porque el resto van a comprar a la tienda de al lado. Entonces, siempre hay que verlo desde un punto de vista pues un poquitín más abierto. Siempre hay que pensar bastante el proyecto, o sea, no se trata de coger la maleta y llegar a un pueblo al primero que se te ocurra y demás, sino que hay que hacer un proyecto meditado, un proyecto en el cual tú te pones primero en contacto con el pueblo y antes de llegar, comprarte una casa, comprar alguna cosa, llegar y decir, bueno, pues vamos a ver qué es lo que hay en este pueblo, qué es lo que yo puedo hacer en este pueblo para serle útil al pueblo y qué es lo que este pueblo pues, me va a aportar a mí para yo poder desarrollarme, porque no solamente es la cuestión económica, hay muchas otras cosas. Y tiene muchas ventajas. Por ejemplo, el tener un pueblo. Viene una persona que tiene que, no sé, en todos los países no es igual, pero en algunos países el educar a los niños hay que pagarlo. No es una educación gratuita como aquí en España. Entonces, en un pueblo pequeño, el pagar una educación en el cual tengan un profesor prácticamente para 4 o 5 niños solos, es una educación súper elitista en una ciudad. Pero en cambio en un pueblo es una cosa habitual porque solo hay 4 o 5 niños. Entonces se mantiene un colegio abierto y tienes 5 niños o 10 niños o 15 niños y tienes un profesor exclusivamente dedicado a esos niños. Y además con una calidad de enseñanza que en muchas ocasiones es superior, muy superior a la que se da en las ciudades. Entonces tiene unas ventajas, pero también hay que ver que pues, a lo mejor necesitas para desplazarte a comprar o para desplazarte al médico. Bueno, el médico suele haber en todos los pueblos, aunque solamente vaya a una determinada hora, pero si tienes que ir a urgencias, pues, o al pediatra, que pediatra no hay en todos los pueblos, si tienes que ir al pediatra, pues tienes que desplazarte y tienes que hacerte a lo mejor pues una hora o media hora porque está a 20 kilómetros o 20 kilómetros, pero la carretera es una carretera que está en muy malas condiciones. Bran, Entonces siempre hay que tener, lo que intento con ese libro es darle a todo el mundo y decirle, hay muchas oportunidades, se pueden hacer muchas cosas en los pueblos, pero si vas a ir a lo loco, no lo recomiendo a nadie porque eso sería sinónimo de fracaso. pero crear estas condiciones pasaría por desarrollar políticas públicas o sería un asunto meramente de la empresa privada, esos emprendedores, estaríamos hablando de proyectos de empresa privada. Sí, ¿Cómo bueno, sería ese repoblamiento? la empresa pública en este momento, el crear empresas, está recibiendo unos apoyos, los cuales no puedo explicar probablemente en el libro, porque tú ya sabes que aquí son 17 comunidades autónomas y cada comunidad autónoma, de cada región, por si no está viendo alguna persona de otra zona, cada región tiene su autonomía legislativa, o sea, pueden hacer sus propias leyes, sus propias normas y administran el dinero que le está llegando de la Unión Europea, por ejemplo, el dinero que está llegando de cualquier de la Administración General del Estado o de la propia comunidad autonómica, cada uno se lo administra de la forma que quiere. Entonces, claro, no se pueden relacionar todas las ayudas. Pero, por ejemplo, hay ayudas. Si tú te haces autónomo en un pueblo pequeño, el hacerte autónomo en un pueblo pequeño significa que en lugar de estar pagando 400 euros mensuales casi, que te cuesta el autónomo normal, no me acuerdo ahora mismo cuánto está en este momento, pero es cerca de eso, estás pagando los 50 euros o 60 euros mensuales, tienes 4 años, me parece que es, o, bueno, es que ahora lo han cambiado, no me acuerdo, pero tienes un tiempo bastante superior. Si tú compras un vehículo, tienes unas ventajas también. En un pueblo, pues tienes una rebaja de impuestos, según cuanto menos habitantes tenga el pueblo, pues tienes más ventajas. Luego, a nivel de los ayuntamientos, a nivel local, en muchos pueblos pues no te cobran el IBI o el IBI es el impuesto sobre las casas, ¿no? Es un impuesto que es muchísimo más bajo, entonces tienes una ayuda por eso. Si quieres montar una actividad comercial, una actividad empresarial, tienes una ventaja también que vas a tener también unos descuentos de impuestos. Incluso si tú llegas a un pueblo en el que no hay nada, no hay una tienda, no hay nada, y tú dices a lo mejor al alcalde o a la alcaldesa, les dices, oye, yo quiero montar aquí una tienda, una tiendita pequeñita y tal, pero me gustaría montarla. Pues en algunos te pueden ofrecer y decirte, bueno, pues aquí tenemos un local municipal o tenemos esta casa que es nuestra, que es del ayuntamiento, porque una persona que se marchó y la dejamos nada, pues te dejamos esa casa para que uses esa planta baja y conviertas eso en una tienda. Hay ocasiones. Lo que sí que hay que dejarle muy claro a las personas que pueden tener intención de repoblar, que no es lo que están diciendo en algunos medios de comunicación, que están expandiéndolo, sobre todo pues, van informando a las personas extranjeras, animándoles a venir directamente así, con la maleta, sin hacerles papeles, sin pasar por el consulado, ¿no? Eso
porque eso no va a ser efectivo. Y tampoco le van a regalar así una casa, no vas a llegar, no te van a regalar una casa, no te van a regalar un coche. O sea, no funciona así. O sea, siempre hay que buscar la forma. O sea, hay muchísimas ayudas, pero siempre hay que buscar la manera de que esa ayuda pues, pueda llegar a la persona. Y las personas son muy bienvenidas, especialmente, por ejemplo, en la comunidad latina, por el tema del idioma, porque tenemos un idioma en común, tenemos una cultura en común, entonces es muy bien recibida, pero claro, muy bien recibida siempre que hagan las cosas bien. Hay personas que, bueno, pues como Internet no cuesta nada, pues empiezan a hacer blogs y hacen vídeos y salen y les dan información y esa información no es real. Y claro, pues esa persona coge la madera, llega aquí y a los 4 días pues se encuentra con un problema de que está indocumentada, de que a lo mejor ha vendido todo lo que tenía en su país. Yo he conocido personas que han vendido, que no te voy a decir el país, pero que han vendido hasta los muebles de la casa y se quedó la familia durmiendo en el suelo para poder venir esa persona y migrar aquí pensándose que aquí iba a encontrarse que los perros se daban con longanizas y después se ha encontrado que la vida real era totalmente diferente. La depresión que tenía ese chaval, pues te la puedes imaginar. Seguramente habrás conocido casos parecidos. Entonces lo que se intenta con esto es decirle a las personas, repoblar es importante. Hay muchas opciones, hay muchas oportunidades, pero hay que hacerlo con cabeza. No se puede hacer a lo loco. Bien, en ese planteamiento, ¿quién debe generar esas oportunidades? Por otra Bueno, parte, sí, quisiera unir otra pregunta más. ¿Cómo hacer que, sobre todo la población joven, que es la que interesa, que vaya a estas zonas despobladas, redescubra eh, el campo, las zonas rurales, los pueblos, la vida rural? mira, ¿a quién le corresponde? Pues, hombre, la administración pública, desde luego, tiene, y de hecho, además, hay una de las 3 secciones de mi libro que va dedicada a la administración pública, tiene un gran trabajo que hacer en eso. Tiene un gran trabajo y en muchas ocasiones también están un poquito perdidos y precisamente para ellos también va dirigido el libro porque les orienta de cómo pueden hacer muchísimas cosas, sobre todo facilitar determinados trámites administrativos, que eso echa para atrás a muchísima gente. Ya sabes que aquí en España las cosas de papeleo son unas cosas bastante complejas y en muchas ocasiones tienes que repetir papeles inútiles, aunque teóricamente no se hace así, pero se hace así. Tenemos ahora ya una administración electrónica, pero no siempre funciona la administración electrónica. En muchas ocasiones te mandan un archivo PDF para que tú lo rellenes, lo imprimas, lo escanees y lo vuelvas a mandar. Y eso lo llaman administración electrónica. Entonces, hay que modernizarse y hace falta que la administración se mueva mucho en ese aspecto, pero en este momento pues sabes que las cosas de Palacio van despacio, se van haciendo, pero se van haciendo muy lentamente. Y sobre todo el Ministerio de Agricultura va avanzando bastante, tiene unos proyectos muy interesantes, lo han estado trabajando mucho. Ahora también está el otro Ministerio de Reto Demográfico y demás, que creo que van a hacer alguna cosa. Y entonces, pues bueno, la administración puede hacer mucho, pero lo más importante de la administración, sobre todo para mi punto de vista, es el que faciliten los trámites, el que faciliten que se puedan hacer caso. Mira, hay un pueblo, por ejemplo, yo no te hablo de la Comunidad Valenciana, estoy hablando en este caso de Euskadi, que se llama Curantango, con K. En Curantango te dejan gratis unos locales para que puedas montar cualquier empresa, pero no tienen viviendas. Entonces tú puedes llegar allí, puedes montar una empresa, pero te dejan los locales, pero no tienes, porque además no hay en el pueblo, no hay viviendas de alquiler. No es que te la deje el ayuntamiento, es que tú puedes decirle a cualquiera, yo te alquilo la casa porque yo voy a montar aquí algo, pero no tienes opción. Entonces muchas veces las cosas van un poco desparejadas y hay que hacer proyectos conjuntos. O sea, queremos que venga gente, sí, pero ¿cómo quieres que venga la gente si a lo mejor no tienes casas? Entonces, en muchos pueblos lo que tienen que hacer, por ejemplo, allí en Curantango lo están haciendo, pero las acaban de empezar a construir ahora. Digo por si el caso me viera el alcalde para que no se me enfade, que lo estoy diciendo las cosas bien. Entonces, Muy bien. lo que están haciendo, o sea, allí están construyendo ahora, parece que me comentaron que eran 5 viviendas que están ya empezadas sociales, pero hasta que no las acaben, pues no pueden aceptar a nadie. Me parece una Igual que buena idea. pasa, sí, igual que Sí, pasa en muchos sitios. Entonces, el facilitar el acceso a la vivienda, cuando hay viviendas, hay un montón de viviendas en los pueblos, pero son viviendas que están abandonadas, que son viviendas de personas que se han ido a la ciudad, que ni las venden ni las alquilan porque tienen un interés espiritual con ellas, ¿no? De cuando eran pequeñitos dejaron su sentimental. eso. Sí, sentimental. Tú lo sabrás que muchas personas que a lo mejor han cogido su maleta, como hicimos los españoles en su momento cuando hicimos el viaje
al otro lado del charco como decimos aquí, al océano, cuando muchos españoles, muchos gallegos, yo soy gallego, cuando muchos gallegos y españoles en general de todos los sitios cogieron sus maletas y se fueron al otro lado del charco, pues mantienen esa relación sentimental con su vivienda, del pueblo donde salieron, que luego no han vuelto, en toda su vida no han vuelto, pero está ahí, algunos, pues está la casa a disposición de sus nietos o de sus bisnietos, que algún día, yo conozco algún caso de algunos nietos de españoles emigrados que han vuelto y se ha encontrado la casa porque la habían estado cuidando, le habían estado pagando para que la mantuvieran. Pero en muchas ocasiones el que se ha marchado no deja a nadie al cargo de su vivienda, no deja a nadie que la cuide. Entonces esa vivienda al final acaba, pues como ocurre con el pasar del tiempo, acaba cayéndose o acaba estando en unas condiciones bastante Una casa sola se malas. cae. Claro, Sí. pero esa vivienda tiene un dueño, entonces no se puede llegar y meterse cualquiera en esa casa porque tiene un dueño. Tiene que contactar con el dueño y decirle, bueno, pues oye, me gustaría arreglar esta casa y tal, vamos a llegar a un acuerdo, un convenio, tú me dejas la casa, yo la reparo, no te pago nada, te pago un tanto simbólico durante X años hasta que la casa esté en condiciones, o te la compro o cosas por el estilo. Pero eso ya son relaciones privadas. La administración necesita tener vivienda pública. Y como no hay vivienda pública en los pueblos, estamos con el problema de que no se puede repoblar porque ¿cómo vas a repoblar? No puedes llegar a la gente y meterla en una tienda de campaña. Entonces, ahora sí, en verano, pues a lo mejor, pero vamos, la gente necesita unas condiciones dignas para poder vivir. No pueden vivir en unas condiciones de haciendo fuego con dos piedras, ¿no? Brian, Entonces, viviendo en una cueva. Entonces, hace falta que las administraciones se muevan en ese aspecto y que hagan políticas innovadoras. Y el tener vivienda es lo principal y lo segundo es tener locales donde esas personas pues, puedan desarrollar emprendimientos. Emprendimientos que no tienen que ser, porque muchas veces cuando hablas con una persona, especialmente con la gente de la ciudad, piensa, en el campo, ¿qué puedes hacer? Crear vacas, cultivar lechugas, o tomates o lo que sea. O sea, piensan en agricultura y ganadería. No se dan cuenta que en el medio rural hay muchísimas opciones de hacer todo lo mismo que se puede hacer en una ciudad. Porque tú piensas que en una ciudad, pues tú vas a un polígono industrial y tú ves un taller de fabricación de bicicletas, por ejemplo, o de extintores, o de lo que se te ocurra, cualquier cosa, de carpetas para meter papeles, aunque hoy en día ya casi no se usan, ¿no? Eso a lo mejor tiene 15 empleados. Eso en un polígono industrial es una nave pequeñita y que nadie le hace ni caso a esa empresa. Está en el polígono industrial y si va al ayuntamiento y le dice, oye, que es que necesito que me amplíes un poquito el espacio porque el camión que viene a descargarme los hierros, como son hierros largos, no puede dar la vuelta y está complicado. En el ayuntamiento le dicen, sí, sí, vale, pues no te preocupes, hazme un papel y cuando tenga tiempo lo miraré y demás. Pero tú vas a un pueblo pequeño donde 15 empleados es la industria más importante de ese pueblo. Tú le llegas al ayuntamiento y dices, oye, que es que los camiones que me vienen no me entran, necesito que me hagas la entrada un poquito más grande o que esta calle le cambies la dirección y lo pongas como dirección prohibida y esta permitida. Y al día siguiente tienes al alcalde haciendo lo que haya que hacer, moviendo donde haya que moverse, para hacerte esa ampliación de la calle o ponerte las señales como tú lo necesitas, porque tú eres realmente la empresa más importante de ese pueblo. O sea, es pasar de ser un mindundi, de no ser nada en la ciudad, a ser la empresa más importante. De ahí cada uno tiene que elegir si es mejor ser cola de ratón, bueno, en este caso pelito de la cola de ratón, o ser cabeza de león. Bueno, al revés, o sea, pelito de la cola de león o cabeza de ratón, ¿no? Entonces muchas veces a lo mejor merece la pena ser el ratón, pero cuando el ratón está en el pueblo se convierte en león. muy bien. Entonces, Brian, en eso, ¿quiénes deben leer este libro? ¿A quiénes les resulta toda persona indispensable que, sí, leer Repoblar? toda persona que quiera moverse a un pueblo o que tenga interés en emprender y esté buscando la manera de poder emprender un negocio y ver qué tipo de negocio pues que puede hacer. ¿Está claro Entonces, entonces, estas sí? personas principalmente, Sí. perdona, cuando hablamos de personas particulares, ya sí, desde luego también deben de ser los alcaldes y alcaldesas de los pueblos y las personas que ocupan cargos políticos en cualquier tipo de administración, porque tienen también en sus responsabilidades también las pueden estar. Pero principalmente a cualquier persona que está pensando en marcharse a un pueblo, pues yo le diría que se acercase a la biblioteca o que lo comprase o se acercase a la biblioteca pública más próxima y que lo pidiese allí y que se lo viesen. Aquí lo pueden ver en Amazon, incluso
hasta en formato electrónico. Muy bien. No, lo que sí parece estar claro entonces en todo este planteamiento que hace es que la recuperación de la vida en el campo pasa por el emprendimiento. No necesariamente, pero sí, en muchos sitios sí. Te hablo de hay pueblos que a lo mejor tienen granjas y que no tienen empleados porque no encuentran a nadie que quiera irse a ese pueblo porque es un pueblo pequeñito y no encuentran a nadie. También es verdad que hace falta la comunicación, porque en los pueblos el problema principal que hay es que las cosas se hacen con un cartelito puesto en la fábrica, necesito empleados. No suele ser una cosa que tú puedas buscar en Internet. Cuando tú buscas en Internet, por ejemplo, una vivienda en un pueblo, que te digo que hay casas en pueblos por 8.000, por 9.000 euros. Entonces, estamos hablando de que ese dinero puede parecer mucho según en algunos sitios, pero aquí en España realmente tener una casa por ese dinero es prácticamente regalada. Pero si tú la vas a buscar en los tablones de anuncios que aparecen en Internet, lo más barato que vas a encontrar pues van a ser 15.000, 20.000, porque son cosas que anuncian personas que, aunque sean del pueblo, tienen esas propiedades, pero viven en las ciudades y entonces se manejan de otra forma. En los pueblos totalmente tienen esos pequeños anuncios colocados en esos sitios. Hay que hablar con los alcaldes, hay que preguntarle a los alcaldes. Entonces, el crear un emprendimiento es también una cosa muy útil en muchos pueblos, pero siempre hay que ver el caso. O sea, las recomendaciones que valen para un pueblo pueden no valer para el pueblo de al lado. Una persona que llega a un pueblo y a lo mejor en ese pueblo pues no cae bien y no gusta a la gente y no va a funcionar porque allí no les gusta a esa persona, pero se va al pueblo de al lado a 10 kilómetros y resulta que en ese pueblo la cogen perfectamente. Entonces, claro, si ha llegado y de repente ha comprado una propiedad, pues ya no se pueden mover. Entonces, siempre es el tantear, el primero empezar a ir, empezar a ver si con los fines de semana, a ver cómo funciona, entrar en alquiler y luego ya posteriormente pues ya decidirse a comprar lo que sea, hasta lo que tenga muy seguro y diga, bueno, pues yo puedo llegar y comprar lo que sea, me meto y si no, pues ya está, ¿no? Pero es un poco más difícil de vender. Ahora mismo con la pandemia ha habido una estampida, porque realmente ha sido una estampida de gente de la ciudad que se han marchado a vivir al campo. Pero claro, son personas, la mayor parte, o sea, no todo el mundo, pero la mayor parte, lo que querían era una urbanización con piscina y cerrada y demás. O sea, es otra cosa, es un chalet, lo que buscaban eran chalets, que eso no es vivir en el campo. Eran chalets, era una casa como la de la ciudad, pero con jardín. Y es otra mentalidad. Tiene árboles también, pero no es vivir en el campo. Es otra mentalidad totalmente distinta. Es decir, Entonces el no sirve, emprendimiento es muy importante. sí, este libro tengo entendido que lo escribiste antes de la pandemia y es verdad Sí. que la pandemia ha hecho que mucha gente de la ciudad, desde del contexto urbano, vuelva a mirar hacia el campo. Entonces, no vale precisamente este interés que se ha generado por el campo con motivo de la pandemia para repoblar. Realmente hay casos que sí y hay casos que no, pero mucha gente lo único que quería a la hora se han apuntado, en muchos pueblos se ha crecido la demografía, se han apuntado y estadísticamente pues vive más gente, pero esa gente que vive en los pueblos realmente lo único que han hecho ha sido inscribirse como que están viviendo en el pueblo para en caso de que les vuelvan a confinar, pues tener un sitio donde irse que sea más grande que su piso en la ciudad, oscuro, cerrado, sin ventanas al exterior y sin jardín y sin salida. Entonces han procurado buscarse casas en los pueblos y demás, pero la mentalidad con la que llegan a ese pueblo no es la mentalidad de vivir en el pueblo, simplemente estar allí inscritos y nada más. Por eso también muchos hacen mucho hincapié en la necesidad, que además es una necesidad real, de tener internet en todos los pueblos, en todas las casas y a disposición de todo el mundo, un internet de calidad, que en muchos pueblos no lo hay. Por eso siempre es importante el evaluar todo eso. Si tú te vas a vivir a un pueblo, pero tienes que subirte a un árbol, y no todo de una alegoría, sino que realmente es algo que es real, en un pueblo concretamente, que tengo cierta experiencia con él. Y tener que ir, porque tengo determinada compañía telefónica, y tener que llegar en ese pueblo y subirte al árbol para poder conectar con esa compañía y poder hacer una llamada telefónica, pues es una cosa que suena un poco extraña, ¿no? Y eso hay que tenerlo en mente antes de tomar esa decisión y saber un poquito lo que va a haber. O sea, no puede ser como algunas personas que llegan a vivir al pueblo y se ponen a quejarse al día siguiente, van al ayuntamiento a protestar porque un gallo les despertó. Pues oye, si te vas a vivir a un pueblo, te vas a vivir a un pueblo. O sea, distinto es que a tu lado tengan una granja ilegal y tengan 27 gallos
cantando pues todo el día y esa granja no esté legalizada y demás, pero hay que saber dónde se mete uno. Hay personas que van a vivir al pueblo y ya se creen expertos porque han llegado al día siguiente, porque piensan que un pueblo es como un jardín de la ciudad, y van a protestar porque han visto corriendo un conejo, dicen que han visto una rata y van al ayuntamiento a protestar porque han visto una rata corriendo en una liebre, ¿no? Entonces, hay que saber, o sea, lo que se hace, y hay que, sobre todo, experimentar y llegar al pueblo, intentar aprender, porque muchas personas van de la ciudad y van con la mentalidad de enseñar. Ah, es que aquí lo hacemos, en mi pueblo lo hacemos de esta forma. O sea, en mi pueblo, en mi ciudad, en mi casa, lo hacemos de esta forma. O yo oía que lo hacían. Pues una cosa es que lo expliques de forma compartir, y otra cosa es que tú llegues allí y que empieces a dar lecciones magistrales a todo el mundo de lo que tienen que hacer cuando ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer porque lo llevan haciendo un montón de años. Pero siempre le puedes mejorar. Siempre se puede mejorar, siempre se puede aportar algo, pero hacerlo desde el punto de vista de aportar. La persona que llega en plan de que yo soy aquí una persona porque sé mucho y vosotros aquí sois de pueblo y no tenéis ni idea de nada, esa persona no va a ser bien acogida en el pueblo. Entonces su proyecto de repoblación no va a funcionar bien. Entonces las personas que puedan venir de sitios rurales, que a lo mejor están en otras latitudes, pero que son sitios rurales y que los cultivos son totalmente diferentes, porque aquí a lo mejor Sí. lo están cultivando almendras y allí cultivan mangos, entonces es distinto lo que se está cultivando, pero básicamente pues es lo mismo. Entonces es una mentalidad que puede encajar bastante mejor, incluso aunque no se dediquen a la actividad agroganadera o agrosilvopastora. Bueno, que parece ser que tampoco valen aquellas experiencias de ambientalistas nostálgicos que hay veces se van al campo, sino que para recuperar la vida rural se requiere personas con vocación del campo de tal manera que pueda ser el campo productivo o autosostenible. Cuidar el medio ambiente es una cosa y la persona que es medioambientalista de ciudad que aprende por una plataforma de vídeos en internet es otra cosa totalmente diferente. Entonces, sí es verdad que es muy importante el mantener, por ejemplo, si tú llegas a un pueblo y hablamos de protección animal, por ejemplo, que es una cosa en la que yo estoy bastante involucrado, hablamos de protección animal, es una cosa que tú ves a alguien que está pegándole una paliza a un animal, pues lógicamente pues en eso debes de actuar y además enseguida llamar a esa persona, que es la Guardia Civil, y policía, para quien no sepa, una especie de policía. Entonces llamas a la Guardia Civil y la Guardia Civil pues actuaría en ese caso y demás. Pero no es, a lo mejor, maltrato animal, como mucha gente sí piensa, pues ir montado a caballo. Entonces, que te llegue una persona y que te monte un pollo porque vas montado a caballo, si no vas martirizando al caballo, obviamente, estamos hablando de cosas con un poquito de lógica, ¿no? Entonces, que vayan, que monten un pollo por eso, o porque alguien tenga gallinas y en un gallinero y las tenga cerradas, entonces, pues que monten un pollo porque esa gallina no puede salir volando. Bueno, pues la gallina, para empezar, no vuela muy alto y para continuar, esa gallina está protegida en el gallinero porque hay aves rapaces a lo mejor en la zona y si no estuvieran protegidas, esa gallina pues tendría que estar todo el tiempo estresada porque en cualquier momento puede venir un ave rapaz y se la puede comer. Entonces, ambientalistas sí. Talibanes medioambientales no. Es muy deseable que vaya a los pueblos. Es muy, muy Muy bien. deseable. Ahora, ya Pero siempre que se sencillamente para integre, que finalizar, vayan. dos preguntas. Una, quisiera Sí, saber qué respuesta has tenido con este libro sí. y Pues mira, por otra parte, saber de dónde viene este interés por la zona rural. mm. Mira, el pueblo realmente de Puebla ha sido un libro que ha generado muchísima más expectación de lo que yo esperaba. Muchísima. O sea, ha sido sorprendente la cantidad de gente que se ha dirigido, no solamente los que han comprado, sino hay muchas personas que a lo mejor no tienen recursos económicos para comprarlo y lo han tenido que leer a través de las bibliotecas públicas, pero hay muchísimas personas que lo han leído, que han comentado que les ha servido y que esto les ha podido cambiar un poquito la vida cuando se plantean el irse al pueblo. Y también me ha sorprendido la cantidad de gente que ya vive en los pueblos, que tiene su mentalidad en el pueblo y que en el libro pues han visto ideas de cosas que podían hacer para desarrollarse mejor. Eso especialmente hablamos de gente más joven. Y el último dato, así, lo más curioso que me ha parecido, es la cantidad de gente muy mayor, que han comprado el libro, sobre todo para buscar cosas e ideas para comentarle a sus nietos
para ver si conseguían que sus nietos pues, fueran a vivirse al pueblo donde sus padres salieron hace muchísimos años y se los regalan a esos niños. Es una cosa que me ha sorprendido porque desde luego no esperaba eso y me ha sorprendido agradablemente, ¿no? Muy agradablemente que esas personas les guste. Realmente dicen que la cabra tira al monte. Yo soy de pueblo, yo soy rural, luego pues he tenido que vivir, yo soy periodista, he tenido que vivir por todo el mundo, en ciudades, metrópolis muy grandes, me he movido por muchísimos sitios y siempre he tenido esa ilusión, esa gana de poder volver de alguna manera a la vida de mis inicios, ¿no? O sea, vivir la vida en el pueblo. Aparte, pues también soy administrador canino, participo en una ONG para preparábamos perros de asistencia para personas con discapacidad y demás. Con eso, experiencias de gente de muchas comunidades y la comunidad latina concretamente es una de las comunidades que mejor se han integrado en los pueblos, con lo cual pues es una opción muy válida y sobre todo también a nivel de negocios, los que quieren montar cualquier tipo de emprendimiento, también lo tienen muchísimo más fácil porque el sistema de funcionamiento es bastante más similar al que puedan tener ellos en sus países de origen. Muy bien, Albert, muchas gracias por A estas ti. recomendaciones y te deseo muchos éxitos con el libro Repuebla. Muchísimas gracias, Jorge, y a vuestra disposición. Cualquier duda que podáis tener o lo que sea, a las personas que te hagan consultas en algún aspecto, pues estaré encantado de ayudaros. Muchas gracias. A ti.